Sonido graba, cámara graba. Vamos en 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es una IA, conversaciones humanas sobre inteligencia artificial. Hoy estoy con Mary y contanos, Mary, quién es nuestra invitada. Hola, ¿qué tal, Vale? Bueno, tenemos como nuestra invitada a Beatriz Busaniche. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, también magíster en Propiedad Intelectual por Flaxo, por esta casa, y docente de grado y posgrado en Flaxo, en la UBA, entre otras universidades, y bueno, presidenta de la Fundación Vía Libre, que es una organización civil sin fines de lucro que se dedica a la defensa de los derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de la información y la comunicación. Bienvenida. Gracias. Hola, Bea, ¿cómo estás? Contanos un poquito más en detalle qué es la Fundación Vía Libre. La Fundación Vía Libre es una organización que nació hace 25 años, en noviembre del 2000, en la ciudad de Córdoba, como un emergente de la comunidad global de software libre. Es una organización que está anclada en la filosofía y la cultura de la comunidad de software libre y que se ha dedicado en esta primera parte del siglo a defender derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías digitales. Es una organización relativamente pequeña, pero que ha logrado sortear unos cuantos desafíos de este tiempo y que ha ampliado su agenda de trabajo desde aquella primera idea del software y la cultura libre, a las cuestiones de copyright y propiedad intelectual, a las cuestiones de privacidad, a las tecnologías electorales y todo aquel campo en el cual las tecnologías digitales impactan o tienen alguna incidencia sobre los derechos humanos. ¿Y qué pasó con la inteligencia artificial generativa? Bueno, nosotros empezamos a mirar la agenda de inteligencia artificial en 2016. Empezamos a darnos cuenta que había algunos procesos que estaban siendo automatizados con sistemas de análisis de grandes volúmenes de datos, con IAs predictivas, y empezamos a analizar que era un tema que, así como en su momento fue el software libre, era un tema que iba a convocar el interés de muchas organizaciones y de muchas personas, esencialmente por el impacto en los derechos de las personas. Entonces, una de las cosas que hicimos fue empezar a explorar cómo podíamos nosotros integrarnos en esa agenda desde esa fecha, y lo que hicimos fue incorporar equipos que vienen trabajando hace muchos años en el tema de IA. Incorporamos un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, hicimos un acuerdo con la FAMAF, la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Ciencias de la Computación de Córdoba, y empezamos a trabajar en el tema de IA en general desde una perspectiva crítica, desde un análisis de pensar múltiples dimensiones, no solo cuáles son los impactos, sino cómo nuestro país puede insertarse en el desarrollo de esa tecnología. O sea, muy en la misma línea que con el software libre, con tecnologías hechas por la gente, en condiciones abiertas, con accesibilidad, con entendimiento, porque responde a la visión que nosotros tenemos de las tecnologías, que tienen que servir a las personas y no las personas a las máquinas. En ese sentido, engancho para preguntarte, justamente en el campo del ejercicio de la ciudadanía y de los derechos, y por otro lado el campo profesional, ¿cómo incide o qué desafíos trae en la delegación de habilidades cognitivas, digamos, con la irrupción o el uso de inteligencia artificial generativa? ¿Qué es lo que vos ves? Mira, hay muchos elementos dando vuelta. Cuando decís delegación de funciones, voy a poner ahí, antes de cognitivas, Perfecto. hay un montón de campos en el que se están delegando funciones. Sí. Hay dos grandes grupos de IAs, las IAs generativas, que son las que ustedes están mencionando, pero también las IAs predictivas y las IAs que toman decisiones sobre colectivos para, por ejemplo, asignar créditos, asignar becas, asignar ayuda social, prever situaciones sociales, etcétera, etcétera. En un montón de campos se están delegando funciones en la IA, ya sea funciones de toma de decisiones, que eso fue lo primero que nosotros empezamos a mirar, como esta delegación de funciones cognitivas. En el campo de toma de decisiones hay un montón de elementos a considerar: los sesgos, la violación de los principios de transparencia en la toma de decisiones, sobre todo si esa delegación es por parte de los estados, la falta de auditabilidad, la falta de trazabilidad de las decisiones, el impacto que tiene tomar decisiones que afectan la vida de individuos
basadas en los conjuntos a los cuales esos individuos pertenecen. Ahí hay un montón de elementos que nosotros hemos puesto en el ojo crítico. Por el otro lado, también estamos viendo que, sobre todo con el campo de la IA generativa, nosotros tenemos proyectos, estamos trabajando mucho en modelos de lenguaje. Pero no solo en los modelos de lenguaje, hay un montón de elementos que los modelos de lenguaje suponen desafiantes. Uno es lo que se llama, lo que se está denominando en inglés el psychophancy o la adulación algorítmica. Esto de empezar a relacionarnos con sistemas que nos dan la razón en todo o que tratan de mantener nuestra atención o que están pensados para ser satisfactorios para quien habla con ellos, habla en un sentido figurativo. Y después todo lo que tiene que ver con las cuestiones pedagógicas, que ahí es donde entra esta pregunta que haces de la delegación del aprendizaje de funciones cognitivas. Sí. Las IA generativas nos facilitan muchas cosas. Nos facilitan, por ejemplo, traducir cosas rápido, escribir un mail rápido, escribir un currículum rápido, escribir un proyecto rápido, escribir cosas en tiempos en los cuales nuestra disponibilidad del tiempo es cada vez más acotada. Trabajamos cada vez más, hacemos cada vez más cosas, estamos todo el tiempo haciendo cosas nuevas y en muchos casos este tipo de tecnologías sirven como apoyo a hacer cosas que antes hacíamos a mano. Sí. Y que tenían ese desafío cognitivo, hacer un cálculo matemático, hacer una planilla presupuestaria, escribir un mail en otro idioma, escribir una narración sobre qué queremos hacer, un proyecto y demás. El problema que estamos viendo es que suplir esas capacidades en aquellas personas que no las tienen desarrolladas o incluso en aquellas personas que las tienen desarrolladas pero dejan de practicarlas, puede ser problemático en términos de que hay muchos aprendizajes que estamos o desaprendiendo o directamente no aprendiendo. Entonces ahí vemos un elemento problemático, sobre todo con las generaciones más jóvenes, que ya no están, por ejemplo, habituados a leerte un paper completo. Entonces, ¿qué hacen? Se le tiran un PDF a la IA y le dicen, dame las 5 ideas fuerzas de este paper, o sintetizame las conclusiones de este paper. Ese tipo de ejercicios que a veces en la picadora de carne que vivimos son salidas de emergencia, si se quiere, que no sabemos todavía qué consecuencias van a tener. Que además en muchos casos son procesos cognitivos que en realidad son base de otros procesos cognitivos más complejos. Entonces no es solo ese, sino toda la cadena, digamos, de procesos que dejan de hacerse. Por ejemplo, si lo pensás en términos de estás escribiendo un paper, por ejemplo, que necesitas referencias bibliográficas y demás, si vos le pedís a la IA que te haga las referencias, a la hora de sentarte a escribir, te falta todo ese background de lectura que uno cuando escribe un paper, uno se sienta a escribir después que leyó, que sintetizó, que sacó, que hizo fichas, que separó los pedazos de texto que iba a citar porque le parecían relevantes. O sea, ese ejercicio, si te lo hace un sistema, te lo da masticado, ¿en base a qué vas a escribir después? ¿Cómo vas a producir vos tu propio trabajo académico? O defender tu postura. O defender tu postura. Si la síntesis ya te la hizo un sistema automatizado. Ahí me parece que tenemos uno de los desafíos más grandes en el sistema educativo, que es tratar de lograr que los estudiantes mantengan esa cultura de seguir haciendo los trabajos ellos mismos. Vos hablaste de los sesgos, Bea. Voy a leer porque ustedes desarrollaron el proyecto Estereotipos y Discriminación en Inteligencia Artificial, ¿no? Donde evaluaron una metodología. Yo me acuerdo que acá hicieron talleres donde la gente fue trabajando con eso. Contanos un poquito más de eso. Bueno, nosotros empezamos con EDIA, que es el nombre de la sigla, Estereotipos y Discriminación en IA. Primero hicimos una prueba de concepto, escribimos un paper para ver en qué estado del arte estaba la evaluación de sesgos. Atendimos una problemática que tiene que ver con el hecho de que todo lo que es fairness en IA, sesgos en IA, está muy desarrollado en el hemisferio norte. Y en el hemisferio norte hay dos grandes ejes de problemas de discriminación, que son género y origen étnico. Y una de las cosas que nosotros queríamos abordar era sesgos, primero, en modelos de lenguaje en español, que había menos que en inglés, por supuesto, bastante menos que en inglés, y que además abarcaran las múltiples coloraturas de la discriminación.
Porque la discriminación en nuestros países latinoamericanos, incluso en nuestro país, son distintas según las regiones. Claro, sí. La discriminación en Córdoba es distinta de la discriminación en Buenos Aires, es distinta de la discriminación en Chile, es distinta de la discriminación en Bolivia. Los elementos discriminatorios son distintos. Entonces nosotros nos propusimos desarrollar una herramienta que permitiera dar cuenta de sesgos, no solo de origen étnico y de género, sino interseccionales, de aspecto físico, de pobreza, de lugar de residencia, de lugar de migrantes, de cuestiones vinculadas con el cuerpo. Entonces lo que hicimos fue primero explorar qué había, después hacer una herramienta que la prototipamos, que es EDIA. Con el prototipo hicimos estos talleres, que hicimos uno acá en Flaxo, otro en la Universidad de Córdoba, con organizaciones que trabajan discriminación de distinto tipo. Entonces trabajamos con organizaciones de discapacidad, con organizaciones que trabajan gordofobia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aspecto físico, con organizaciones que trabajan género, por supuesto, con organizaciones que trabajan pobreza y cómo se discrimina por poder adquisitivo, por vivir en un determinado barrio, e hicimos esos cruces interseccionales. Después lo que hicimos fue mejorar con ese feedback las capacidades de EDIA y después hicimos una prueba piloto. Y lo que tiene EDIA es que es útil para cualquier persona. Lo puede usar una organización de mujeres, lo puede usar una organización de discapacidad, lo puede usar cualquier persona. No es que tiene un público meta específico. Entonces cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba piloto, nos costó y dijimos, ¿dónde hacemos una prueba piloto? Y ahí lo que hicimos fue un acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que le ofreció puntaje docente a los profes de secundaria y nosotros tuvimos un número, varias centenas, se anotaron 700 docentes de escuelas secundarias de Córdoba, con quienes hicimos un trabajo de una metodología pedagógica de trabajo sobre sesgos discriminatorios en IA para que los docentes trabajaran con nosotros la metodología y después la llevaran a sus aulas. El resultado fue un proceso de 5 meses, impactamos unos 5.000 estudiantes de secundaria, trabajamos con docentes de múltiples áreas disciplinarias, no es que trabajamos con los docentes de tecnología, trabajamos con docentes de biología, con docentes de física, con docentes de formación ética y ciudadana, con docentes de ESI, trabajamos mucho, y lo que hicieron ellos fue llevar EDIA a las aulas y lo que nosotros les dimos fue una experiencia de primera mano con entender cómo funciona un modelo de lenguaje. Para nosotros, la formación en el entendimiento en cómo funcionan estas tecnologías es crucial. Para nosotros no es algo que nosotros aspiramos a hacer. De hecho, cuando vinieron los docentes la primera vez, venían a aprender a usar o querían aprender a darse cuenta si los estudiantes lo estaban usando. Nosotros en la primera clase le dijimos, si vinieron a eso, este no es su curso. Acá vamos a aprender cómo funcionan, cómo discriminan y vamos a aprender a evaluarlos con nuestros estudiantes, a empoderar a las personas frente a la herramienta. Y eso incluyó, por ejemplo, formación en qué son y cómo funcionan los modelos de lenguaje, qué tipos de modelos de lenguaje hay, les mostramos una diversidad de modelos de lenguaje, qué pasa con la protección de datos personales frente a los modelos de lenguaje, sobre todo porque íbamos a estar trabajando con población menor de edad, qué pasa con las alucinaciones, cómo inventan y por qué inventan. Y la experiencia fue para nosotros, primero fue enriquecedora, porque además una de las cosas que nosotros buscábamos era construir un dataset hecho comunitariamente por las propias comunidades que conviven diariamente con la discriminación. Entonces, para nosotros ese dataset que tiene más de 45.000 frases que reflejan la discriminación en el territorio, es un dataset que nos permite ahora ir a mirar a los modelos de lenguaje y cómo discriminan según nuestra propia visión en el territorio. ¿Y tuvieron estadísticas de eso? O sea, ¿qué resultados arrojó la experiencia con estos estudiantes? A ver, la experiencia, tenemos filmaciones hechas con los propios docentes, donde ellos cuentan, tenemos materiales que los docentes produjeron, tenemos las evaluaciones finales, o sea, ellos construyeron, porque lo que nos pidió el ministerio fue para dar puntaje tenemos que tener una evaluación. Claro. Y la evaluación era
la metodología aplicada con los docentes. Así que tenemos un montón de narrativas de cómo lo usaron, un montón, o sea, tenemos unos materiales muy enriquecedores, están todos disponibles públicamente. ¿Están en la página? Están todos en la página de Vía Libre. Nosotros tenemos nuestra página institucional de Vía Libre y tenemos una página específica del proyecto que es donde está todo esto, porque es mucho, donde está la metodología, donde están... Y ahora lo que estamos haciendo, novedad, porque esto está próximo a salir, es un curso autoasistido. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un curso híbrido, presencial y virtual con profes y tutores trabajando con los profes de forma sincrónica. Lo que estamos haciendo ahora es con videos, con recursos y con un montón de materiales que aprendimos de esa primera prueba piloto, un curso completamente virtualizado y autoasistido, porque nuestra idea es escalar esto no solo a otras ciudades y regiones de Argentina, sino también al resto de América Latina. Excelente, excelente. Vos sabés que me encanta y me voy a poner a ver bien la metodología, me interesa porque nosotros estamos trabajando con el concepto de sesgo pedagógico. Sí. En realidad los sesgos que son concepciones acerca de la enseñanza, ¿no? Que en general tienen que ver con asociar la enseñanza a impartir una instrucción y que los procesos de aprendizaje son memorización, repetición, etcétera, ¿no? Que hay un empobrecimiento ahí del proceso de aprendizaje. Entonces lo linkeo con lo que está diciendo y con otra pregunta. Hay un desafío que hoy tiene la universidad y una pregunta que viene atravesando y es cómo formamos a los futuros profesionales. En una tensión que es, formémoslos mucho más en tecnología o formémoslos mucho más en los fundamentos epistemológicos de las disciplinas, ¿no? ¿Qué pensás vos de esa? Bueno, esa es una pregunta a la que me voy a aventurar sin tener es que nos un estamos trabajo hecho aventurando, alrededor, por supuesto. digamos, por pura intuición. Si bien es importante tener formación en el campo tecnológico, lo principal es que la formación nos permita entender las tecnologías y poder apropiarnos de las tecnologías y poder tomar decisiones frente a las tecnologías. Uno de los principales problemas que tienen estas tecnologías es que suplen las decisiones humanas. Claro. Porque uno dice, bueno, resumime este paper, y el resumen es un acto de decisión. Yo he leído un montón de veces, no sé si les ha pasado, agarraron en la biblioteca un libro que leyeron hace 15 años y que está todo subrayado, y que uno no se acuerda por qué subrayó eso, pero hoy subrayaría otra cosa. Total. Y uno dice, ¿por qué subrayé esto y no esto otro que ahora me parece que es más relevante? Bueno, esos son tomas de decisiones formativas. ¿De qué parte de ese autor me quedé? ¿Qué parte no? Bueno, todo ese tipo de cosas se borran, ese tipo de procesos se borran cuando vos delegás en un sistema automatizado. Entonces, una de las preocupaciones más importantes está en delegar decisiones en estos sistemas. Porque es en esa evaluación de lo que uno va a hacer, en ese pensar la decisión, donde uno aprende. De nada sirve que ya el sistema te dé todo masticado, te dé el resumen hecho, te dé... No sirve eso, Sí, además ni como pedagógica ni suplir- profesionalmente. Suplir la experiencia, a mí como que es algo que me persigue un poco como tema de no suplir la experiencia, que en definitiva uno es más resultadista, querés llegar al final y no vivencias nada. Lo que pasa es que a veces, seamos honestos, los procesos muchas veces de escribir una tesis, de hacer una investigación, son tortuosos. Sí, sí. Sobre todo las tesis de doctorado. Son procesos difíciles, son procesos tortuosos, pero que quizás hasta tendríamos que repensarlas a esos procesos. No puede ser que la gente que hace doctorados termine con problemas de salud mental, estrés galopante, digo, no es trivial. Eso que estoy No es en ese trivial. proceso. Por eso, no, sí. todo es importante también poner sobre la mesa ese tipo de cosas, que muchas veces estos sistemas nos pueden ayudar a, bueno... El problema es que no sea, como vos decís, que la decisión no sea repensar el proceso, sino sustituirlo por otra cosa. Sustituirlo Claro. por algo que no te provee las capacidades que se supone que el proceso te tiene que dar. Claro, claro. El problema acá es que el actual estado del arte de la IA es un estado del arte. Primero, es mucho humo. Sí. Hay una humareda, lo primero que hay que hacer es despejar el humo. Despejado el humo, lo que queda es muy poco, y lo que queda demuestra que la narrativa actual de la IA es una narrativa
que solo le sirve a un puñado de grandes corporaciones. Que si no logramos corrernos de esa narrativa, estamos complicados. Porque supone que solo se puede hacer IA con grandísimos volúmenes de datos, con grandísima capacidad de cómputo y que solo los grandes jugadores pueden dominar estas tecnologías que parecen ser el fin de la humanidad. Todo ese estado de pánico moral que también sobrevuela la discusión es un gran problema, porque el pánico moral nos paraliza. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos cuando decidimos trabajar este tema, al que nosotros entramos de forma experimental, fue ir a buscar a la gente de nuestras universidades que tiene décadas trabajando en este tema. Entonces, buscamos a la gente, qué sé yo, por ejemplo, nuestra coordinadora del equipo de IA es Luciana Benotti. Luciana Benotti es doctora en Ciencias de la Computación y tiene más de 20 años trabajando en estos temas. Y está acá en la Universidad de Córdoba, entonces nosotros la buscamos a ella. La buscamos a Laura Alonso Alemani, que también es lingüista de formación de grado y tiene su doctorado en lingüística computacional. Gente que tiene décadas trabajando. Entonces, es gente que sabe cuál es el estado real del arte, que tiene muy claro cómo despejar el humo, que tiene muy claro cuáles son los problemas, que no es para nada antitecnología, que son gente que trabaja en este campo y que le gusta este campo. Entonces, hay un montón de discusiones que son discusiones de matices, no de sí o no o de pánico moral. Claro. Sí. Entonces, otra discusión, por ejemplo, el otro día estaba en el Mozilla Fest en Barcelona y había un panel sobre la instalación de data centers y el daño medioambiental que generan. Esto es innegable. Se consume el agua, se consume la energía, dañan el territorio, expulsan a comunidades, o sea, es extractivismo puro y duro. Pero cuando hablamos de data centers, la pregunta no es data center sí, data center no. ¿Por qué? Porque nosotros los que trabajamos en proyectos de IA acá en Argentina necesitamos cómputo. Claro. Necesitamos cómputo, necesitamos capacidad de cómputo, necesitamos tener nuestros data centers para correr nuestros modelos. No podemos hacer IA si no tenemos computadoras potentes. Y entonces, ¿data center sí o data center no? ¿Qué data center? ¿Cómo solventamos eso? ¿Cómo arreglamos ese asunto? Bueno, ese es el matiz de la discusión. Cómo tener capacidad de cómputo sin que la capacidad de cómputo suponga darle territorio a los grandes jugadores para que se lleven tu río, se lleven tu energía, se lleven tu territorio para beneficiar a las grandes corporaciones, pero por otro lado, ¿cómo hacemos No cómputo nos podemos nosotros? quedar afuera, claro. Entonces, ese tipo de discusiones necesariamente son más complejas que esto sí o esto no, o el pánico moral. Sí, ahí lo conecto con otra pregunta que queríamos hacerte respecto de, bueno, qué posicionamiento tiene que tener el Estado con respecto a la inteligencia artificial y con respecto a estas decisiones que afectan al territorio, son decisiones geográficas, económicas, productivas, medioambientales. Absolutamente. Tiene que regular, ¿qué, desde tu punto de vista? A ver, hay muchas cosas que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que tener, ante todo, una posición absolutamente responsable sobre esto. No tiene que de ninguna manera hacer adopciones acríticas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es control de daños con el Estado. Es que el Estado no supla decisiones que tiene que tomar el Estado, de las cuales el Estado es responsable por sistemas automatizados. Es una primera nota ahí de alerta, banderín rojo, como se pone, una red flag. Ponemos primera red flag, que el Estado no supla sus procesos de toma de decisiones con sistemas automatizados. Ejemplo, sentencias judiciales, procesamiento de programas sociales, procesamiento de temas vinculados con seguridad, que si va a utilizar inteligencia artificial, lo haga con extrema responsabilidad y nunca reemplazando la toma de decisiones del Estado. Porque además el Estado tiene una característica, tiene la obligación de ser transparente al público, al interés público. Una empresa puede decir, bueno, descarté este currículum porque no me pareció. El Estado no puede descartar a una persona de darle una ayuda social o de asignarle una beca o asignarle no sé, en Estados Unidos están usando, por ejemplo, sistemas automatizados para evaluar la libertad condicional de personas privadas de la libertad. Ese tipo de cosas son una barbaridad en términos de derechos humanos. La primera red flag, el Estado no puede delegar toma de decisiones. Perdón, Bea, y sobre esa, porque en muchos casos discursivamente
la arreglan diciendo, por ejemplo, esto es solo una ayuda. Después, por ejemplo, el tema de las trayectorias educativas, ¿no? O de la evaluación automatizada del seguimiento, sobre todo en la educación básica. Bueno, y desde el discurso es, no, igual la última mirada es del docente, pero eso sabemos que en la práctica termina sin pasar. Está evaluado, hay papers, cantidades de papers que han evaluado el sesgo a favor de la decisión de la máquina. Claro. Pero además hay una cuestión que es obvia. Supongamos un caso en el cual el sistema automatizado te dice no liberes a este recluso porque tiene una alta probabilidad de reincidencia y el equipo humano considera algo distinto de lo que dice la máquina y decide liberarlo. Y eventualmente esa persona reincide. El equipo humano tiene que hacerse responsable. Mientras que si esa persona la deja adentro y viene alguien y le discute, dice, esto es lo que sugirió la máquina. Claro. Entonces, hay un sistema de cobertura de responsabilidad. Lo mismo pasa con las evaluaciones docentes. Hay un libro muy bueno de Virginia Eubanks que se llama, en inglés se llama Automating Inequality, no recuerdo cómo está traducido al español, está traducido, donde ella analiza las evaluaciones docentes hechas con sistemas automatizados y con sistemas estandarizados. Y cómo castiga a los docentes que trabajan en comunidades más pobres, en barrios donde los recursos de los estudiantes son muy inferiores a los recursos de barrios más ricos. Entonces, y son docentes que cuando uno evalúa cualitativamente, por ejemplo, con los padres, son docentes que históricamente habían sido muy apreciados por su comunidad, porque habían logrado sacar a muchos chicos de la calle, habían logrado avances importantes en términos pedagógicos con chicos que no tenían ninguna expectativa, pero que claro, cuando puestos en las evaluaciones automatizadas, perdían y eran despedidos. Y eran los docentes que más y mejor habían trabajado en su comunidad y que la propia comunidad los valoraba muy positivamente por cómo habían trabajado con esos chicos que estaban en condiciones totales de vulnerabilidad. Bueno, ese tipo de cosas lo documenta muy claro Virginia Eubanks en su libro y son cosas que pasan, han pasado en Países Bajos con discriminación de familias migrantes para las ayudas sociales. Primera red flag del Estado, no suplas la cadena de decisiones en ningún campo, y menos en campos que impacten en los derechos de las personas. Otro sistema de red flag es no pretendas regular todo como si todo fuera lo mismo. Porque uno no puede regular, por ejemplo, sistemas de IA que trabajan en equipo médico como sistemas de IA que se usan para generar obras de arte o para generar música. Donde uno puede decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Tengo riesgo de vida acá o acá? Claro, bueno, son otros dilemas y otras discusiones las que se abren. De otro tipo. Sí. Vos no puedes regular todo de la misma forma. Claro. La Unión Europea lo resolvió con una pirámide de riesgo. Pero es una pirámide de riesgo que tiene ciertas dificultades. Hay algunos países como China, por ejemplo, que han regulado por sector. Entonces, China, por ejemplo, te regula algoritmos de recomendación. Tiene una regulación específica sobre algoritmos de recomendación, que tienen que ser transparentes, que las personas pueden optar porque no tener un for you o no tener un para vos y ver simplemente su TL en orden cronológico y solo lo que yo sigo en orden cronológico y no tener una sugerencia algorítmica de lo que quiero ver, veo lo que yo dije que quiero ver. Defensa del consumidor, por ejemplo, que los sistemas de recomendación sean transparentes en términos de competencia entre los distintos proveedores de lo mismo. Tiene una regulación muy potente en ese sentido desde el 2022 y tienen mucha capacidad de hacer observancia de esa regulación. Claro. Tienen mucha capacidad técnica para auditar los sistemas y que haya un buen sistema de multas a quienes no cumplan. Ahora están saliendo en Estados Unidos también, fruto de muchos problemas de salud mental, regulaciones vinculadas con los chatbots que se definen como chatbots de compañía. Hay ahí regulaciones nuevas, estaba viendo ahora que salió ahora en estas últimas horas algo en Nueva York. Hay regulaciones fuertes en California. Hay regulaciones fuertes, por ejemplo, a nivel federal en los Estados Unidos sobre protección de datos médicos y uso de información médica en sistemas de inteligencia artificial. Es decir, el margen regulatorio es muy diverso. Si yo tuviera que dar una recomendación no se puede regular todo junto como si fuera todo lo mismo. Hay cosas que ya están reguladas,
hay cosas que merecen algún ajuste en la regulación, hay cosas que merecen un fortalecimiento de las instituciones de aplicación de las normas, como por ejemplo ANMAT, para casos de temas de salud, por ejemplo. O sea, es de una complejidad grande, no hay una bala de plata. Excelente. Bueno, y la última, Mary, ¿querés hacerla vos? Bueno. Bueno, es una pregunta que nos gusta hacer a todas las personas que invitamos a estas conversaciones, que tiene que ver, bueno, con todo este dilema entre la máquina y el ser humano, qué es lo que no deberíamos perder como netamente humano, qué es lo que es valioso conservar en esta comparativa, digamos. Yo creo que lo más valioso a conservar en esta comparativa es la capacidad de tomar decisiones informadas, y en eso entra en juego poder administrar nosotros mismos nuestra dieta informativa y saber y generar esas capacidades cognitivas para desarrollar pensamiento crítico. No deberíamos perder la empatía, las relaciones persona a persona. Yo creo que derivar en sistemas automatizados decisiones que tienen que ver con derechos de las personas, eso es un error grande, eso no deberíamos hacerlo. No quiere decir que las decisiones de las personas siempre sean buenas, digo, No, hemos claro. pasado gobiernos horribles, hemos pasado dictaduras, hemos tomado malas decisiones como Estado, como personas, que arroje la primera piedra quien no tomó nunca una mala decisión en su vida. Todos tomamos malas decisiones, pero de esas malas decisiones aprendemos también. Y reparamos y pedimos perdón o no, y sufrimos y demás. Yo creo que lo que no hay que perder es la capacidad de seguir siendo quienes somos. Y la otra cosa que no hay que perder es la capacidad de criticar la tecnología. Parece que criticar la tecnología fuera de sos un anticuado, un dinosaurio, un retrógrado, un montón de esas cosas. No, las tecnologías a mí me encantan, digo, trabajo en una organización que trabaja en tecnologías y lo último que quisimos hacer es una organización antitecnología. Somos una organización que nos encanta la tecnología y toda la gente que está en nuestra organización trabaja con tecnologías, pero con tecnologías que están a disposición de los humanos y no los humanos a disposición de la máquina. Muchísimas gracias, un placer escucharte como siempre, Sí. Bea. Y bueno, este fue otro episodio de Esto no es una IA, conversaciones humanas sobre inteligencia artificial.